La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, La Mejor Noticia, en la que nosotros buscamos siempre presentarles a ustedes, amigos televidentes, los testimonios de cambio de vida. Cómo hemos tenido la oportunidad de conocer la fraternidad y cómo la fraternidad ha sido un factor influyente en nuestras vidas. Y creemos que es importante que ustedes como televidentes, ya sea que asistan a un capítulo, ya sea que conozcan la fraternidad o que todavía no la conozcan, ya los vamos a invitar y les vamos a dar nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros. Buscamos que ustedes sepan de las bendiciones que hemos recibido al llegar a la fraternidad. Entonces, traemos testimonios de cambio de vida. En este programa tenemos al doctor Emmanuel Salvador Mena. Él es médico con una especialidad en oftalmología y también es un investigador nato, lo cual es importante para resolver los problemas que tiene nuestro país, porque a través de la investigación podemos conocer o diagnosticar cuál es la situación que estamos viviendo y proponer proyectos que puedan mejorar la salud del país. Hoy nos vamos a enfocar más en la salud espiritual, ¿verdad? El doctor trabaja en la salud corporal o biológica, pero también nuestro interior, la salud espiritual. Quiero reiterarle de que si bien nuestra fraternidad es internacional y es de hombres de negocios, en la fraternidad también hay capítulos de damas. Así es que si usted quiere asistir o conoce a alguien, pídele que lo invite o escriba en nuestras redes sociales que va a llegar. Pero algo que todavía es maravilloso, también hay capítulos de jóvenes, para que no existe lo que nos pueda pasar a nosotros, que hemos tenido que pasar por el desierto durante mucho tiempo, unos más, otros menos, para poder aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestra fraternidad tiene una visión y siempre la ponemos en este primer bloque para que los que no nos conocen se enteren de qué somos y qué es lo que no somos. Así es que los invito a que conozcamos la visión de la FINEC, de nuestra fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo.
testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. La gente más feliz de la tierra. Ese es nuestro eslogan, que buscamos convertirlo en una realidad y buscamos transmitirlo también a todas las personas cuando desayunamos, almorzamos o cenamos. Mi capítulo está los días martes a las 7 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. Nos reunimos todas las semanas, utilizamos redes sociales también. El doctor Emanuel Salvador Mena es el presidente del capítulo ejecutivo, tiene 17 años de estar en Fraternidad y él se reúne los días lunes, entiendo que a las 7 de la noche, doctor, en el Hotel Crown Plaza. Ustedes están invitados no solo a los horarios que les hemos dado, tanto del doctor como el mío. Si ustedes entran a las redes sociales, ustedes pueden hacer la consulta que ustedes crean conveniente y con gusto los vamos a invitar o los vamos a guiar para ver cuál es el momento que más les conviene. Doctor, quiero darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo he tenido la oportunidad de conocer su testimonio y consideramos que es importante que también los amigos televidentes tengan la oportunidad de conocerlo. En este primer bloque, que es de unos 6-7 minutos, tratamos de conocer cuál fue esa etapa primaria de formación, la familia, padre, madre, hermanos, cómo fue ese primer ambiente en la juventud y probablemente al desarrollo, para luego cuando entremos al segundo bloque ya hablar más de las situaciones de lograr su carrera profesional y otros aspectos. ¿Cómo fue esa etapa primaria de formación, doctor? Bueno, quiero dar gracias a Dios en primer lugar por la brillante oportunidad de poder compartir un poquito de lo mucho que el Señor ha hecho en nosotros. Pues como ustedes lo escucharon, mi nombre es Emanuel Jesús Salvador Mena. Creo que nosotros somos marcados desde que nacemos. El nombre ya nos dice a nosotros para dónde vamos. Entonces, esa es una belleza que la tenemos que descubrir para empezar a conocer los propósitos de Dios en el desarrollo de nuestra vida. Tengo el privilegio de haber nacido en la capital del mundo, sucursal del cielo, la ciudad de Santa Ana. Hay algunos que dicen que hay otro, pero solamente es Santa Ana. En uno de los barrios más pobres. Y lo digo con mucho énfasis porque uno puede reconocer de dónde el Señor lo ha rescatado. Hijo de padres separados, éramos 3 hermanos, 6 fallecieron en el camino, 7 al momento, dispersos en diferentes partes del mundo. Pero hemos visto la mano misericordiosa de Dios. Al haber nacido en un barrio muy pobre, nacimos en condiciones en las cuales los recursos económicos eran muy escasos. Con una madre soltera había que tratar de llevar el recurso económico a la casa. Recuerdo yo que mi madre, en su desesperación, empezó a hacer muchas cosas que tratando de llevar el estipendio a la casa. Vendíamos cal, carbón, vendíamos refresco en bolsas. Esas eran las primeras, yo creo que fueron de las primeras que empezó a hacer eso para poder llevar el recurso a la casa. Sin embargo, eso no alcanzaba para tanta boca que había que alimentar. Vivíamos en un mesón donde todos dormíamos en una sola habitación. Yo siempre hago la broma de que cuando todos dormíamos en el mismo cuarto, todos soñábamos lo mismo porque el sueño se compartía. Entonces, esas dificultades nos llevó a tratar de ver cómo hacíamos llevar más recursos. Así es como empezamos a vender refrescos embotellados por unidades, y luego cerveza por unidades también, que después se fue incrementando la venta y eso de alguna forma hacía llevar el recurso económico. No obstante, al seguir caminando en la infancia, también las necesidades aumentaban. Recuerdo yo que cuando estábamos ya en la etapa de escolar, ya los primero a sexto grado, pues había que compartir lo poquito que había para cada uno de nosotros. Los mayores daban para los menores y los menores pues solamente eran los receptores de lo que quedaba de los mayores. Así pasaba con la ropa también, ¿no? El mayor donaba la ropa para el menor. Y así fuimos creciendo, caminando. Mi padre se fue a vivir a los Estados Unidos, de la cual allá vivió toda su vida.
Entonces mi madre tenía que ver cómo hacía para llevar esos recursos. Luego, ya estando en un nivel mayor de desarrollo, empezamos ya en la escuela a ver que en la época mía se empezó a desarrollar la guerra civil, la que todos recuerdan cuántos difíciles momentos pasamos. Nosotros, viviendo en un mesón, éramos asediados tanto por el ejército como por la guerrilla para poder formar parte de esos grupos en esa ocasión. Y uno empieza a darle gracias a Dios por las cosas que uno vive. Recuerdo que cuando llegaban a los lugares donde nosotros vivíamos, el reemplazo lo seleccionaban conforme a la juventud que alguien tenía. Pero yo no sabía que en ese entonces a las personas que tenían los pies planos los rechazaban para el ejército. Y yo le digo, hoy tengo el privilegio de saber que yo tenía los pies planos y por eso nunca me aceptaron en el ejército. Sí. ¿Y qué digo? ¿Por qué? Porque el camino de Dios ya estaba trazado. En la guerrilla nosotros llegaban a los mesones y nos enseñaban a usar las armas. Y no es porque nosotros lo tuviéramos, sino porque simplemente era parte de lo que vivíamos en esa ocasión. A seguir, caminar, mi grupo, mis jóvenes con los que yo me desenvolvía, eran jóvenes que se dedicaron muchos a tener una vida licenciosa, distribución de droga, a vender, en aquel entonces era la pega, el ciner. Recuerdo que en ese entonces en los barrios nuestros se vendía la marihuana en diferentes formas y se hacían los famosos papos. Fíjese que la Biblia en mi época era muy asediada, no porque se quería leer, sino porque simplemente las páginas de la Biblia las utilizaban para hacer los cigarros de marihuana. Sí. Y eso, nosotros en ese ambiente, creciendo en ese ambiente, en los mesones, nosotros íbamos a comprar tortillas y en los zaguanes de las tortillerías eran donde se distribuía, se consumía. Imagínense ustedes el nivel de vida en el cual nosotros estábamos siendo asediados constantemente en una juventud que pudiese habernos consumido. Yo regreso muy frecuentemente al lugar donde yo viví, solo para ver qué pasó con aquellos que se dedicaron a hacer lo mismo. Y muchos de ellos ya fallecieron. Así que Dios, en su bondad, la protección ha estado con nosotros y el camino de Él ya estaba trazado hacia donde íbamos. O uno se da cuenta, doctor, que uno tuvo la oportunidad de ya no estar en ese medio ambiente y en esas condiciones, pero amigos, compañeros de infancia siguen viviendo en ese lugar con la misma actitud, con el mismo comportamiento. Entonces dice uno, ¿y qué fue lo que nos distinguió o cuál fue esa diferencia entre ellos y nosotros? En este caso, el valor, el esfuerzo, la dedicación que usted vio en su madre. Así es. ¿Verdad? Porque ese es el patrón que uno, no de lo que le dicen, de lo que uno mira. Sacrificio, compromiso, esfuerzo. Entonces, a uno no se lo tienen que decir. Uno dice, esto funciona y lo voy a hacer mío. Pero vamos a seguir hablando, doctor, de ese proceso cuando regresemos de la pausa. Volvemos en un par de minutos. Ya regresamos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque
porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Bueno, bienvenidos nuevamente a La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Si le parece muy largo, porque algunas veces la gente nos dice que es muy largo, dígale FINEC, no hay ningún problema. Nosotros hay cosas de forma y hay cosas de fondo. Si bien es importante la denominación, lo importante es que usted nos reciba en su casa, que cada vez que hacemos un programa sea una experiencia agradable, pero sobre todo que lo alimente y que le ayude a evaluar lo que estamos haciendo en este momento. Y si bien ahora estamos hablando de la experiencia de un joven en este momento, esto tiene que ver con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras relaciones, porque al fin y al cabo los seres humanos no hemos sido hechos para estar solos, siempre necesitamos estar en un grupo. También en nuestros trabajos tenemos compañeras y compañeros, y ya no se diga, si bien no somos religiosos, estamos en una iglesia también. Usted escoge en su corazón cuál es la iglesia en la que está. Ustedes pudieron observar en la visión que somos transdenominacionales, otro término largo, ¿verdad? Pero que en resumidas cuentas significa que a nosotros no es un factor de importancia a qué iglesia asistimos, y ya vamos a ver acerca de eso. Doctor Men, estábamos hablando de esa primera etapa en su vida, las amistades, los conocidos, el lugar en el que vivía. Y muchas veces hay gente que dice, no, es que las condiciones de mi hogar no eran correctas para que yo me desarrollara, yo creciera. Y muchas veces son pretextos, ¿verdad? Que uno mismo trata de justificar tal vez esa falta de oportunidades, dice mucha gente también. Usted ahora es un oftalmólogo muy reconocido, ha crecido, se ha desarrollado, y para nosotros es importante conocer ahora, después de esta infancia, de esta parte del hogar, cómo fue su parte de formación joven, entrando a la universidad, escogiendo su carrera, y cómo fue ese proceso de desarrollo profesional. Mucho de lo que nosotros tenemos o logramos en la vida depende de cuál sea el nivel de conocimiento que tengamos y del nivel de fe que tengamos. Porque viviendo en unas necesidades tan grandes, o las que en una infancia, con lo que le llamo una abundancia, escasez en la que teníamos nosotros, era muy difícil tener un derrotero bien establecido. No obstante, el papel de la madre, en el caso de la mía, fue tan determinante poder cimentar las bases para poder llegar a hacer lo que quisiéramos. Estando en la juventud ya y el deseo de seguir estudiando, terminamos ya el tercer ciclo en el bachillerato. Muy difícilmente logramos terminar en un colegio privado, porque las condiciones de la política de aquel entonces eran muy difíciles, pero ella con un esfuerzo logró llevarnos hasta culminar el bachillerato. Pero teníamos que seguir estudiando la carrera de la universidad. Recuerdo que le digo a mi madre, madre, fíjese que yo quisiera estudiar medicina. Mire, las palabras que los padres digan a sus hijos van a determinar el resto de lo que ellos vayan a hacer. Porque recuerdo que ella me contestó y me dijo, hijo, usted métase, porque Dios va a proveer. Si lo único que veíamos a nuestro alrededor era la necesidad. Pero ella, como les comenté, toda la infancia ella se encargó de sacarnos adelante. Mi padre, viviendo en los Estados Unidos, pues casi no se comunicaban. No obstante, eso fue el método que Dios utilizó para darle fuerza a ella y hablar con mi padre. Y le comentó la decisión mía. Y eso hizo que mi padre le dijo, no, que se meta, que yo le voy a sostener en toda la carrera. Y así fue. Desde el primer día hasta el último día, jamás me hizo falta nada y culminamos la carrera de medicina. Cualquiera hubiera dicho, bueno, con esas necesidades, con esas dificultades, y como lo acotaba al principio Nelson, es de que las necesidades son muchas, pero eso no quiere decir que no podamos seguir adelante y lograr nuestros derroteros. Caminar en adelante, llegar hasta el final de la carrera de medicina, fue muy hermoso, pero también veíamos que hasta ahí la situación era muy poco, porque no era mi deseo quedarme como médico general.
Entonces mi deseo era seguir estudiando, seguirme desarrollando en la parte de oftalmología, y fue así como comenzamos la residencia en oftalmología en el Centro Médico Nacional, la cual nos tomó casi 4 años en culminarla. Llegamos a ese punto, pero también dije yo, hay algo más. Esto no se puede quedar así, podemos seguir caminando, podemos seguir creciendo. Y entonces decidimos continuar una área de subespecialización. Entonces, pero aquí en el país no se da esa cantidad de facilidad. Teníamos que salir fuera del país y la Ciudad de México nos abrió las puertas. No fue tan sencillo, tuvimos que hacer una serie de pruebas, exámenes, y finalmente llegamos a uno de los centros más grandes de atención de subespecialistas en la Ciudad de México. Estando ahí, empiezo a darme cuenta que yo tengo una de mis debilidades más grandes, y es la investigación. Y allí empiezo a desarrollarme, a crear ciertos niveles de profundidad en el conocimiento. Y tan hermoso fue el Señor y su provisión, que me tocó inclusive representar a la Ciudad de México en los Estados Unidos en muchos trabajos de investigación en los cuales nos desenvolvimos. Ya estando abriendo las puertas ya allá en la Ciudad de México para continuar la investigación, pero bien, el plan de Dios es diferente. Las telarañas que el Señor va desarrollando y va componiendo nos permiten darnos cuenta que uno tiene que sujetarse a lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Recibo una llamada de aquí de El Salvador. Mi plan era quedarme en México haciendo investigación, pero recibo una llamada de aquí de El Salvador y me dice: mi hermana, fíjate que mamá está gravemente enferma. Yo ya hice lo que podía hacer por ella, necesito que tú regreses. Entonces, bueno, voy a ver qué pasa. Cuando vengo, mi madre está muy delicadamente con un cáncer terminal, del cual Dios me dio el privilegio de estar con ella los últimos 2 meses. Y bueno, fallece mi madre finalmente, y llego al país, y Dios empieza a decirle yo, ¿qué hago ahora? Pero Dios, en su bondad y en sus planes misericordiosos, me empieza a abrir puertas en la parte privada y en la parte pública aquí en El Salvador. Y algo que también recordar lo que tú decías, no porque haya mucha necesidad no podamos hacer algo. En el país muy poco se da recursos económicos para la investigación. Al abrirme nuevamente las puertas en la institución pública donde yo me desenvuelvo, empiezo a encontrar que hay muchas necesidades también, pero que también hay mucho recurso de salud para poder hacer investigación, y empezamos. Y a la fecha ya llevamos aproximadamente unos 30 trabajos de investigación, de los cuales algunos han tenido reconocimiento a nivel internacional, y de los cuales nos hemos dado cuenta que, a pesar de las necesidades, es posible continuar con el trabajo investigativo. Así que, amigos, si tienen en su deseo de llevar a cabo una investigación, no se amilanen. Primero pidan la sabiduría del Dios del cielo, que siempre está dando ese sustento para continuar en ese punto. Yo retomo esto de la investigación porque mi trabajo en una institución de educación superior me hace conocer la importancia, la relevancia y la necesidad de la investigación. O sea, debemos de dejar de ser consumidores de procesos de investigación, los cuales no están desacreditados en ningún momento. Pero tuve un amigo, ya falleció, un compañero de trabajo, que decía que es importante tropicalizar las investigaciones. Las culturas no son las mismas, las sociedades no son las mismas. Entonces es importante el proceso de investigación interno y propio con las características de nuestro país. Quiero hacer un breve comentario cuando usted dijo bendita debilidad. Todos, amigos, tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Exactamente. Sostengámonos sobre las fortalezas, pero no dependamos solo de las fortalezas. Hay un proceso de superación de esas debilidades. Y esto puede ser por el estudio, esto puede ser por trabajo de equipo, porque el hecho de superarse no tiene que ver estrictamente con la parte económica. Esto al final viene siendo como una consecuencia del valor, del esfuerzo, de la tenacidad, del empeño que uno tiene
en la vida. Yo hago un comercial de 15 segundos. Mi madre no terminó primer grado, doctor. No sabía ni leer ni escribir. Pero un día me dijo, mira, hijo, yo no sé cómo voy a hacer contigo, pero tú vas a ser profesional. O sea, directa o indirectamente tenemos esas características, ¿verdad? Nosotros éramos 6, yo era el menor. Por suerte, las mayores son hermanas, no me prestaban los vestidos, ¿verdad? Sino que me daban la ropa a mí en particular. Pero a pesar de esas limitaciones, abunda el amor. Y eso a uno lo llena de una forma plena. Usted tiene su formación académica, tiene su formación profesional, tiene su especialidad. El enfoque de la investigación tiene características especiales, porque lamentablemente no todas las profesiones ni todos los esquemas nos permiten vivir exclusivamente para la investigación. Algunas veces hay escasez de recursos o de fondos y uno lo hace paralelo al desempeño profesional, como lo hace usted, doctor, ¿verdad? O sea, tiene que atender su práctica profesional para luego sentir un complemento de satisfacción en lo que es la investigación. Fíjese que por eso hablaba que era una debilidad que se transformó después en una fortaleza para mí. Porque a raíz de eso uno tiene una mayor capacidad de investigación y puede uno ahondar en muchas patologías que por sí mismas uno diría, ¿qué voy a hacer en esto? Pero hay diferentes aristas. Solo recuerdo un caso de un medicamento que estaba siendo utilizado con otros fines y nosotros, bueno, dijimos, en el hospital no tenemos este recurso, empecémoslo a utilizar en el paciente diabético. Y resulta que a la fecha se han hecho tantos trabajos de investigación a partir de ese trabajo que hicimos que inclusive las ventas de ese medicamento se dispararon exponencialmente debido a la utilidad que se le encontró a este medicamento. Y así lo podemos ver en diferentes patologías. Recuerdo también que en aquel entonces nosotros no teníamos las cámaras fotográficas que ahora se tienen para poder definir cómo iba a comportarse en el tiempo con la retinopatía diabética específicamente. Y resulta que ese trabajo fue tan innovador que nos ganó un premio en México y en Colombia. Y ahora resulta que muchas casas comerciales están comercializando una cámara que sirve para visualizar el fondo de ojo y prever con anticipación quiénes van a complicarse. Yo estoy seguro que la investigación nos da nuevas pautas de comportamiento, abren nuevas posibilidades, pero siempre abren nuevas investigaciones. Exacto. Porque es algo que no se termina. Vamos a hacer un pequeño corte, pero al regresar quiero conversar con el doctor Mena acerca de que cuando uno ya tiene una profesión, cuando uno ya tiene cimentado, digamos, el desempeño profesional, hay otro tipo de problemas que vienen a nuestra vida, problemas que a lo mejor uno no pensaba que se iban a hacer presentes, pero algunas veces la sociedad, los esquemas, las relaciones siempre influyen en nuestra conducta o en las decisiones que nosotros tomamos. Cuando volvamos del corte vamos a conversar acerca de eso y sobre todo de cómo conoció también acerca de la fraternidad. Regresamos en unos momentos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos define. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Suelo, no me canso de tu luna y de
tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde este cipote entre la hierba. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. Tenemos como invitado que nos está compartiendo su testimonio al doctor Salvador Mena, oftalmólogo, presidente del capítulo ejecutivo que se reúnen los días lunes a las 7 de la noche en Hotel Crown Plaza. Si ustedes están interesados en asistir, comuníquense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales que están identificadas como La Mejor Noticia. Hemos conversado en dos bloques con el doctor Mena. En uno fue su infancia, su relación con sus hermanos, su vida, las situaciones que ya nos ha planteado. En el segundo nos estuvo hablando de su desarrollo profesional, su especialización, que eso ya per se es una bendición cuando uno tiene oportunidades de ir a otros lugares. Representar en una sociedad como la norteamericana, que es una sociedad de primer mundo, debe ser, bueno, es honorífico, doctor, pero también es un compromiso, porque el crecimiento y el desarrollo profesional, y en el caso de lo que estamos haciendo, el testimonio espiritualmente, se convierte en un compromiso, porque todos tenemos una vida pública y una vida privada, y cuanto esas vidas están más equilibradas, tenemos menos problemas en la vida, ¿verdad? Hay un ejercicio que a mí me encanta que se llama ¿cómo me veo yo y cómo me ven los demás? Si no hay mucha diferencia entre cómo me veo yo y cómo me ven los demás, mi vida es relativamente pacífica y tranquila, ¿verdad? Pero si estamos desbalanceados, eso no nos da estabilidad. Entendemos, doctor, que este crecimiento profesional, esta bonanza, si le podemos llamar así, o éxito profesional, lo lleva a uno a tener cierto tipo de relaciones, de manejo de situaciones, en fin, y no estamos exentos a situaciones que nos pueden generar algún conflicto, algún problema, alguna relación que tal vez no es la que nos conviene. ¿Cómo fue esa etapa de cuando usted regresó, estuvo con su madre durante un periodo de 2 meses? Es uno de los amores más grandes que uno tiene en la vida. Y luego, ¿cómo continuó su vida antes de conocer la fraternidad? Creo que hasta ahorita hemos hablado de la parte bonita, todo lo que sucede bien en la vida. No obstante, nosotros, como usted muy bien nos decía, a veces nos sentamos con una corbata y un saco y no sabemos qué hay detrás de todo eso. Recuerdo que si hablamos de que una madre, lo que ella nos decía nos marcaba en la vida, también un familiar puede marcar en una forma destructiva el resto de su vida. Y aquí solo me recuerda a alguien, un familiar muy, muy cercano. Recuerdo que un día me presentó una revista pornográfica y de la cual pues yo no tenía ningún conocimiento. En nuestra infancia era muy limpia, pero eso marcó una cautividad a la pornografía. Lo que vino ya después, uno es fácilmente presa de eso. Ya después uno se empieza en los teléfonos, en la televisión. Cualquiera puede quedar presa de ese tipo de vicios. Y si uno no anda listo, puede entrar en unas condiciones muy severas. Luego también cuando estábamos en la adolescencia y sobre todo cuando estábamos terminando la parte de la carrera de medicina, recuerdo que también las cervezas que nosotros empezábamos a vender por unidades, la curiosidad también se da. Entonces empieza ya después de la carrera de medicina un consumo intenso de la cerveza. Yo recuerdo que veía las cajas apiladas de cerveza que nosotros vendíamos, luego después estaban introducidas en mi cuerpo porque nos volvimos un consumidores muy intensos de eso. Pero el plan de Dios tan hermoso, porque también si uno entra en este tipo de desgaste, hay gastos económicos, hay deterioro en la familia, luego después vino una separación, un divorcio muy, muy difícil, que después de que uno construye castillos, construye una vida, construye todo aquello un plan de vida hacia el cual uno se quiere desenvolver, todo eso se viene destruido. Y hasta que se ve uno confrontado de que lo que está haciendo no es lo correcto, empieza Dios a trabajar en esas partes de la vida
luego después uno no sabe por qué Dios quiere que uno cambie su estilo de vida, porque lleva un propósito y es el servicio. A Dios no le agradan dobles vidas, a Dios no le agradan ese tipo de actitud en la cual no se pueden servir a dos señores. O se sirve a Dios con santidad y con pureza, o se sigue ese mismo, el otro de vida, la puerta ancha, donde la destrucción va a ser. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando el Señor empezaba a tocar las puertas de mi vida, recuerdo que llegó un paciente a la clínica con una complicación muy severa. Mire cómo es el camino de Dios. Una complicación de algo que yo había aprendido en mi especialidad en la Ciudad de México. Entonces lo empezamos a manejar. Recuerdo que este pacientito, gracias a Dios, fue saliendo y hasta que se compuso de su condición, y llega y me dice: mira, lo invito a una cena. Yo le digo, no me gustaba intimar mucho con los pacientes, pero bueno, dije, voy a aceptar una invitación. Cuando llego yo a esa cena, era una cena de la Fraternidad de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, y entonces me agradó mucho esa fraternidad en la que se vive, ese abrazo hermoso que le dan a uno en la bienvenida, y empiezo a encontrar que hay hombres que con las mismas dificultades por las que uno está viviendo. Entonces me gustó el sistema, me gustó cómo se llevaban, pero estando ahí el Señor empieza a tocar a mi corazón y empieza a decir que no podemos seguir ni consumiendo bebidas alcohólicas, ni consumiendo pornografía. Y entonces empieza a haber una limpieza en mi interior y en mi corazón, y que no quiere decir que lo hemos alcanzado todo. No obstante, podemos decir que Dios siempre está de la mano de uno, tratando de fortalecerlo en cada vez que hay un intento de caer. Hasta la fecha, gracias a Dios, todo eso pasó, pero venían una serie de pruebas y una serie de condiciones para nuestra vida. Recuerdo que estando en fraternidad, recibo esa invitación a servir en el capítulo. Me gustó el estilo de servicio, de entregarse completamente de una forma desinteresada y totalmente laica. Entonces, estando en ese grupo, empiezan a pasar ciertas condiciones con colegas que yo encuentro, un colega anestesiólogo, el cual estaba sumido en el consumo de estupefacientes. Entonces el Señor me permite empezar a hablar con él, empezar a llevarlo a fraternidad, y empezamos a ver una transformación hermosa. Entonces, hasta que él entregó su vida al Señor y empezó a caminar nuevamente en esa entrega. También me pasa otra condición, que uno de mis hermanos sigue en el consumo de bebidas alcohólicas en una forma consuetudinaria, hasta que lo llevó a padecer de un cuadro de una cirrosis hepática y sangramiento de tubo digestivo. El Señor me pone en el corazón que había que llevarlo, presentarle todo el plan de vida que Dios tenía para con él. Y gracias a Dios y a la fortaleza que recibimos en fraternidad, él conoce del Señor, entrega su vida al Señor, 15 días después fallece. ¿Qué hubiera pasado si yo me hago sordo a la necesidad de un hermano mío? Eso hubiera sido terrible. Entonces, ¿por qué era necesario cambiar, limpiar nuestra vida? Porque Dios nos quiere utilizar para sus propósitos y planes hermosos. Entonces, lo que hay que mantener estable es una visión de lo que Dios quiere con nosotros. Cuando hacemos nuestras reuniones capitulares, y usted como presidente de su capítulo, sabe que esto no es una obligación, no es una carga, no es un sacrificio, sino que es todo lo contrario, es un privilegio, ¿verdad? Ese es un término que en fraternidad nosotros agradecemos siempre que tenemos la oportunidad de servir, de participar, porque yo creería que la mayoría de los que hemos llegado a la fraternidad es porque alguien nos vio la situación por la que estábamos pasando y dijo, esta persona necesita de Dios, esta persona necesita venir a la fraternidad. Y no es que nosotros somos transdenominacionales, no nos importa qué religión tiene otro compañero de la fraternidad. Usted no nos ve con ninguna vestimenta ni con ningún grado religioso. Somos hijos de Dios, aceptamos a Jesucristo, pero somos laicos. Pero nos reunimos de lunes a sábado, desayuno, almuerzo y cena, pero no nos reunimos los domingos, porque permitimos que la gente vaya a sus iglesias el día domingo. ¿Y que no dicen ustedes que no son religiosos?
No, porque no le decimos a nadie a qué iglesia tiene que ir. Esperamos de que el Señor ponga en su corazón cuál es la iglesia con la que Él se sienta mejor. Y por supuesto, cuando llegan a la fraternidad, a nosotros nos gusta que la gente nos diga, quiero ser servidor, porque esa es la pesca, buscar más gente que tenga ese deseo de hacer todas estas cosas. Ahora, doctor, ¿usted llega a fraternidad y llega al capítulo ejecutivo o llegó a otro capítulo cuando lo invitaron originalmente? No, siempre fue el capítulo ejecutivo. Sí. Y mire cómo son los caminos de Dios. La persona que me invitó era el presidente del capítulo en ese entonces. Y él me dijo, bueno, cuando usted quisiera acompañarnos, pues puede venir al servicio. Y cuando empecé a ver eso, con los días, pues empecé escalando los diferentes niveles que tenemos en las juntas directivas de fraternidad. Y a los años después, no sabía yo que yo iba a llegar a sustituir como presidente del capítulo a mi fraterno, que después, años después falleció. Fíjese que la carga que uno va obteniendo en ese punto es tan importante viendo la necesidad de otros. Dios no nos lleva a un lugar o a un puesto de junta directiva solamente para decir que pertenezco a la junta directiva. A presumir, no, doctor. A presumirlo, no, al contrario de eso. Sino que es porque la carga que va a poner sobre nosotros es grande. Y para eso pone hombros y pone manos, que son los demás miembros, tanto de junta directiva como los más miembros del capítulo. Y a eso quiero hacer un llamado también. El hecho de que no seamos parte de una junta directiva no quiere decir que no tengamos el compromiso de servir. Recuerdo que el Señor nos había abierto puertas en diferentes lugares, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, en algunos presidios, donde habríamos que llevar el mensaje, habría que contener, pero ¿cómo lo podíamos llevar? Y esa es la parte hermosa de este movimiento. Dicen que está bien tener el conocimiento, también tener la voluntad y el deseo, la cabeza, el alma o el corazón, pero también las manos y los pies. Si no hay acción de lo que nuestro cerebro se informa o se entera y no está el sentimiento de querer servir, pero si llega hasta allí, es muy limitado. Tenemos que poner en acción nuestras manos y nuestros pies. No estoy hablando en el sentido biológico, ¿verdad? Sino que en el sentido de la acción. O sea, no solo decir que conozco de la palabra, no decir que asisto a la iglesia, sino que demostrar con hechos, ¿verdad? Y no solo con palabras, cuál es ese nivel de agradecimiento, porque al final esto tiene que ver con amor, tiene que ver con el agradecimiento. O sea, Dios nos habla del amor y el respeto hacia Él, pero también el amor hacia nuestros semejantes. En el último bloque vamos a conversar con el doctor Mena acerca de cómo es su vida ahora. Somos humanos, siempre tenemos dificultades. Vamos a iniciar con eso el siguiente bloque. Regresamos en unos momentos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba.
Nuevamente bienvenidos, estamos en el último segmento del programa. Hemos tenido la bendición de conocer cómo fue su etapa primaria de formación, su crecimiento, su desarrollo, su familia. Las etapas de profesionalización del doctor Mena, cómo tuvo la bendición y la oportunidad de estudiar especialidad, representar en sociedades más avanzadas como los Estados Unidos sus investigaciones. Es algo que aparte del ejercicio de su profesión, él dice una bendita debilidad, qué bendición más grande. También hemos conversado cómo fue que llegó a la fraternidad y estábamos recibiendo el testimonio de él de los beneficios de conocer la fraternidad. Continúe con esa parte, doctor, y luego hacemos una reflexión de cómo es su vida. Actualmente siempre tenemos problemas, por supuesto, somos seres humanos, ¿verdad? No estamos exentos de eso, pero tenemos características y disposición muy diferente de cuando no estábamos en los caminos de Dios. Bueno, como les decía, la carga que uno recibe al formar parte de la junta directiva es por la necesidad que teníamos de lo que vemos a diario, ¿no? Vemos fraternos, vemos familias, nos desenvolvemos en empresas, nos desenvolvemos en diferentes ámbitos. Pero fíjese que le voy a poner lo que yo vivo a diario en mi caminar, en mi profesión. Recuerdo que llegó en una ocasión una trabajadora de la clínica donde yo me desenvuelvo y me dice, y la veo cabizbaja. Y digo, ¿qué le pasa? Y me dice, es que me quiero morir. Entonces le digo yo, ¿y por qué te quieres morir? No tengo sentido en mi vida, quiero algo diferente. Le digo, pero empecé a presentarle el plan de vida, el privilegio de ser escogidos por la poderosa mano de Dios. Mire, el hermoso momento es cuando 20 minutos después de esa plática me dice, ¿cómo puedo yo lograr esa felicidad que usted refleja en sí mismo? Entonces hablamos, conoció del Señor y ahora está amando a su familia, sirviendo en su iglesia, caminando. Entonces, eso aprendemos en fraternidad, porque no solamente hacemos fraternidad en el capítulo, hacemos fraternidad en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Pero una de las cosas que a mí me ha marcado muchísimo es con mi familia. Recuerdo que mi sobrina me dice, recién se acababa de casar, viviendo en los Estados Unidos, me dice, tío, fíjese que estoy embarazada, tengo 6 meses de embarazo, y me hacen una serie de pruebas y me dicen que mi niña viene sin cerebro y viene con una serie de malformaciones. Y le digo, hija, vamos a orar intensamente, tú allá y nosotros aquí, y vamos a poner esto en las manos de Dios. Porque no es posible que, siendo hijos de Dios, no podamos entregarle esto en las manos de Dios. Me dice, fíjese que al extremo tan severo han llegado que me han dicho que cuando nazca la van a pasar a unidad de cuidados intensivos y probablemente en un par de días va a fallecer. Y me la van a pasar, entonces tengo yo que ir a conocer, y la llevan a conocer el lugar donde la llevan a internar a la niña sin haber nacido. Digo, no, vamos a rechazar ese diagnóstico y vamos a pedirle al Señor que cambie. La sorpresa mía es que cuando nace la niña le dicen, mira, la niña trae cerebro. Pues sí, es de lo que esperamos todos. Y le digo yo, ¿y cómo son sus reflejos? Pues dice el doctor que la va a tener 2 días ingresada porque creen que ha habido un mal diagnóstico. A los 2 días le dicen, mira, mejor llévate a tu niña porque la niña está más sana de lo que nosotros nos imaginábamos. Y resulta que después continúan las evaluaciones. 3 meses después le dicen, vamos a hacerle una serie de resonancias porque aquí hay un problema, algo pasó. Y 3 meses después la niña es más activa que una persona que de nuestra edad, inclusive porque es tan juguetona, es tan inteligente, se desenvuelve y se mueve muy bien. ¿A dónde lo llevo yo? Fraternidad la hacemos en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, en la vida diaria, en nuestra familia, en nuestras empresas, en los diferentes lugares donde nos desenvolvemos. Y por ello mi llamado es a que primero encontremos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Ejemplos como esos, yo he tenido problemas económicos muy severos en los cuales yo decía, yo me había descuidado de unos recursos económicos. Me dijeron en esa área, me dijeron, mire, fíjese que tenemos que reunirnos porque hay una pérdida económica muy severa.
Y entonces, y esto fue antes de la pandemia. Recuerdo que cuando vimos los números, vimos que todo se había venido abajo. O sea, había un desplome de aquello que nosotros creíamos que ya no iba a haber, mayor recuperación económica. Empezamos a orar, empezamos a creer en un Dios que es de toda provisión. Y la sorpresa mía es que 3 meses después, lo que había venido como a pique, después empezó a crecer progresivamente y ahora los recursos económicos se han recuperado en una forma espectacular y no hemos hecho nada, simplemente creer en el Dios que todo lo puede y en un Dios de provisión. Pero muchas veces eso no hemos hecho nada físicamente. Exactamente. Pero espiritualmente lo hemos hecho todo, ¿verdad? Yo he comentado algún par de frases que conozco que dice a los que tenemos fe, vemos cosas invisibles. Así es. Y recibimos cosas imposibles, ¿verdad? Pero el prefijo es tenemos fe, que eso es importante. Usted ha mencionado 2 términos, doctor. Uno, habló de un estilo de vida. Cuando usted nos estaba contando que tenía un estilo de vida, ahora tiene otro estilo de vida. Luego dijo otro término que me gustó. Usted dijo el plan de vida. Y muchas veces nosotros convertimos nuestro plan de vida en el plan de Dios. Así es. Porque cuando hacemos nuestra entrega, es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Tenemos que poner nuestra parte, por supuesto. ¿Cómo es el estilo de vida y el plan de Dios en la vida del doctor Mena? Bueno, en la actualidad, si yo no hubiera recibido la mano misericordiosa de Dios, creo que si haciendo una retrospectiva, hubiera terminado igual que muchos, tirados en la calle, destruidos, sin recursos económicos. Ahora vivo viviendo de la bondad de Dios, de la asistencia, de caminar, de vivir una vida que intentamos hacerlo lo más apegado posible a la santidad, a ir caminando posible a derroteros que nos lleven a vivir como a Dios le agrada. Como a Dios le agrada. Cualquiera diría, bueno, que es algo difícil. No, no es algo difícil. Es simplemente apegarse a lo que Él ya ha establecido, lo que lo ha establecido en el manual de vida que nos ha dejado. Nosotros ahora vivimos, servimos en fraternidad, trabajamos en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, tanto en la vida pública, en la vida privada, pero sobre todo, nosotros estamos desenvolviéndonos a seguir buscando más hombres y mujeres y jóvenes que quieran cambiar su estilo de vida. Fíjese que un factor común que he encontrado, como usted muy bien lo acotaba, es que en los 17 años que tenemos en fraternidad, tantos testimonios hemos visto que el factor común es la fe. Tanto sanidades, recuperación de recursos económicos, recuperación de familias, recuperación de enfermedades tan a veces terminales. Hemos visto tantos milagros, entonces nosotros andamos buscando hombres, mujeres, jóvenes que realmente están con un estilo de vida que están destruidos, que no tienen un derrotero, no tienen un camino, no tienen una visión hacia dónde ir, pero que en fraternidad hemos encontrado que muchos han transformado sus estilos de vida. Por eso dice, los hombres somos los hombres más felices de la tierra. Pero no es un simple eslogan, no es un cliché, es un estilo de vida en los cuales nosotros podemos dar fiel testimonio de lo que acontece. Entonces, eso es lo que andamos nosotros trabajando, buscando jóvenes, buscando en las calles, buscando en las plazas, buscando en diferentes, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, en escuelas, en colegios. Necesidad abunda, los problemas existen, tenemos que darles una solución, pero no porque nosotros lo hagamos, es por lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. No, nuestro capítulo, y no es un comercial para nuestro capítulo, también tiene médicos. Uh-huh. Y buscamos 3 veces al año hacer jornadas de salud. Comenzamos con un grupo de adultos mayores, arriba de 70, 75 años. Y al principio los grupos eran de 40, 50. Llegamos a atender, y perdonen la vanidad de decir llegamos porque son los médicos, nosotros lo que hacemos es la parte de la coordinación, a más de 120 adultos mayores. Y realmente es una satisfacción muy grande
O sea, cuando uno termina este tipo de jornadas y todas las actividades que usted nos ha estado comentando, cuando uno dice, qué satisfacción hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque no siempre, pero muchas veces nuestra satisfacción, y aquí hay un término que a mí me gusta, que el éxito no es más que paz interior, ¿verdad? Ese equilibrio, esa tranquilidad, el sentirse bien con lo que uno tiene, el sentirse agradecido con lo que uno recibe, es parte de lo que Dios le enseña a uno en la vida. Doctor, yo quiero pedirle si puede hacer una reflexión final para los hombres, para las mujeres o para los jóvenes, acerca de la importancia, de la necesidad, de la bendición y el beneficio de acercarse a la fraternidad. Bueno, es tremendo privilegio el que me concede, porque yo soy un fiel testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de un hombre que, si no hubiera sido a través de fraternidad, hubiera terminado probablemente en la cárcel, hubiera terminado muerto o hubiera terminado drogadicto. Entonces, fraternidad es un movimiento totalmente laico. No tenemos ninguna investidura religiosa. Y lo que nosotros pretendemos es que hombres, mujeres, jóvenes vengan al conocimiento de aquel que puede transformar sus vidas. Por ello, el llamado vehemente es a que se acerquen. Lo que van a recibir es amor, un abrazo fraternal, un cariño y una entrega de todos los hombres y mujeres. Por eso, gracias a Dios que nosotros nos estamos divididos en capítulos de hombres, en capítulos de damas, en capítulos de jóvenes, para que cada uno se identifique en base a lo que tiene. Por ejemplo, en las damas hay muchas mujeres entregadas, mujeres de Dios, que están ahí asistiéndolas con las diferentes necesidades, con las diferentes dificultades. Los jóvenes que están hoy con las redes sociales asediados a muchas cosas en las cuales están sufriendo. Es muy difícil, pero ahora pueden encontrar una ruta, un camino, una dirección que los va a llevar realmente al conocimiento del Dios que todo lo puede. Bueno, doctor, en televisión los tiempos son una limitante. Quiero darle las gracias por habernos acompañado en el programa La Mejor Noticia. Estoy seguro que esta experiencia que usted nos ha contado llegará a un terreno bonancible, llamémosle así, y que las personas buscamos también su retroalimentación. Si usted nos puede comentar en las redes sociales, nos puede decir cuál es el nivel de aceptación que usted tiene, porque nosotros queremos mejorar siempre. Las cosas perfectas no existen, solo Dios es así. Quiero darle las gracias, doctor, por haber hecho tiempo en su agenda, de poder acompañarnos, de poder contarnos esa experiencia de vida que usted ha tenido y de cómo la fraternidad le ha colaborado en el desarrollo de su vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y que el Señor los bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, amigos, les damos las gracias. Nos vemos en el siguiente programa en La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Hasta la próxima. Somos la gente más feliz de la tierra.